que ustedes tienen que hacer una acción muy fuerte, sin perjuicios ni prejuicios de lo que está sucediendo con las mujeres. Ustedes tienen que actuar apegados a ley y siguiendo protocolos. Tenemos que dejar de violentar nosotros mismos como sociedad a las mujeres, y por eso hoy nos respondí a este tema como forma urgente. Agradecer a todos, a la prensa, a todos los que hoy nos acompañan, y pues sin más, dar inicio a nuestro evento, cediéndole el uso de la voz a Pablo nuevamente para que comience este evento. Muchas gracias por las palabras. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un mensaje de logística. Para seguir con la dinámica de la presentación, dejaremos las preguntas y comentarios al final de la presentación. Gracias. El día de hoy abordamos un tema trascendental, pues estamos hablando de los delitos que padecen mujeres, niñas y adolescentes. Hoy más que números estamos presentando en la violencia a la que se enfrentan las mujeres en algunos casos, llegando a ser letal. Adentrándonos en el tema que hoy nos convoca, escucharemos a la maestra Brenda Gómez y Mayra Legaspi con el reporte de mujeres víctimas de violencia en Guanajuato y León. Gracias. Para dar apertura a esta presentación, me gustaría hacer alusión a esta alerta de género con la que nos estamos enfrentando en el estado de Guanajuato desde septiembre de 2024. Ciertamente esta alerta representa que existen en el estado acciones que se requieren hacer para prevenir y erradicar principalmente feminicidios y desapariciones para niñas, adolescentes y mujeres. En ese sentido, hay 17 municipios del estado que tienen este panorama, en los cuales está incluido el municipio de León. Bajo esta idea, realizamos un reporte desde el Observatorio Ciudadano de León, tomando en consideración dos datos que parecieron bastante relevantes contrastar. Indicar que son datos oficiales. Aquí es la Fiscalía presentando su total de víctimas. El día de hoy estamos hablando de mujeres. Cada una de los datos no es cualquier dato, es una persona que está padeciendo algún tipo de violencia. Y por contraste vemos a INEGI con diferentes modalidades de defunción y diferentes grupos etarios. También podremos conocer el lugar que ocupa el municipio o el estado en relación a una comparativa tanto nacional como estatal. Pues sin más, doy pie a que Brenda comparta la información y nos vemos ahora en un momento más. Buenos días a todos, todas. Bueno, para presentar el panorama que vimos en este informe de violencia contra mujeres, presentaremos 8 delitos: feminicidio, el homicidio doloso, el homicidio culposo, la violencia familiar, el secuestro, extorsión, lesiones dolosas y violación para los periodos anual 2022-2024 y al primer semestre de 2025, es decir, enero-junio. Iniciando con el delito de feminicidio, que como sabemos para la clasificación del feminicidio atiende a una muerte de una mujer por razones de género. Y en este caso, el año 2023 fue el que reportó la cifra más alta, con 28 feminicidios, y al primer semestre de enero-junio se habían reportado 7 feminicidios y había ubicado al estado en el lugar número 19 a nivel nacional. Para el caso del municipio de León, en este sentido, no tenemos datos de víctimas, sí de carpetas de investigación, pero no podemos saber cuántas mujeres sufrieron un feminicidio, y atendiendo a que una carpeta de investigación puede tener una o más de una víctima. En el homicidio doloso, aquí es un homicidio, es una muerte con intención, donde el 2022 inicia con 413 mujeres asesinadas y comienza a descender un poquito hacia 2023 con 378 y 2024, pero en general ronda casi las 400 víctimas.
al primer semestre de 2025 habían reportado 201 mujeres, lo que representa el 12.5% del total, y ocupó el estado de Guanajuato el nivel número 1 en el país, ¿no? Es el primer estado con más número de homicidios dolosos de mujeres. En el municipio de León, el 2023, como vemos, es el año en el que se reportan 105 víctimas, la cifra más alta, y vemos como el 2022 inicia con un 9.7% de la proporción que hay de mujeres respecto a hombres y otros no especificados, pero como comienza a aumentar a 12.5%, es decir, de cada 10 víctimas de homicidio doloso, ahí se reporta un 12.5%. Finalmente, en el primer semestre de 2025 se habían reportado 38 mujeres víctimas, lo que posiciona al municipio en el lugar número 1 de los 46 del estado. Tanto el estado de Guanajuato como el municipio de León ocupan las primeras posiciones en el homicidio doloso de víctimas mujeres. Continuando con el homicidio culposo, que aquí atiende a un homicidio que no es intencional, pero también vemos aquí como hay un número considerable de mujeres víctimas, que ronda los 500 en 2022 y 2023, y hacia 2024 desciende considerablemente, para en el primer semestre de 2025 reportar 99 víctimas, posicionando al estado en el lugar número 6 a nivel nacional. Para el panorama del municipio de León, se reportaron 39 en 2022, desciende a 2023, y en 2024 también desciende un poquito la cifra. Al primer semestre de 2025 se habían reportado 7 víctimas y ocupa el municipio de León el lugar número 3 en el ranking de los 46 municipios del estado. Continuando con el delito de secuestro, y resaltar aquí que estas son cifras oficiales, más no reflejan, como sabemos, una realidad, porque existe una cifra negra de delitos que no se denuncian. Entonces aquí solo vemos digamos, esa proporción de los delitos que llegan a una autoridad. El secuestro reportó la cifra más alta de víctimas mujeres en 2023, con 4, y que representó el 66% del total. Y en el primer semestre de 2025 se habían reportado 2, lo que posiciona al estado en el lugar número 12 a nivel nacional. Para el caso del municipio de León, en este caso no se reportaron víctimas a nivel oficial, por lo que pues ahí vemos que no está reportado. En el delito de extorsión, que este ha sido uno de los delitos que hemos analizado que va en incremento, 2022 registra 283 mujeres víctimas, incrementa hasta 507 en 2024, y en el primer semestre de 2025 se reportaron 319 mujeres víctimas de extorsión, lo que posiciona al estado en el lugar número 2 a nivel nacional. En el panorama del municipio de León, en 2022 no se habían reportado de forma oficial extorsiones de mujeres, pero vemos cómo incrementa a 4 en 2023 y a 11 en 2024. Al primer semestre de 2025 se reportaron 3, lo que posiciona al municipio en el lugar número 19 en el ranking del estado. Lesiones dolosas es un delito que tiene una alta cifra de mujeres víctimas, 6.908 en 2022, y vemos cómo incrementa hasta 8.627 en 2024. Al primer semestre de 2025 se reportaron 4.581, y nuevamente aquí vemos como al estado se posiciona en el lugar número 2 del ranking nacional, y que en esa proporción del 40% aproximado de las mujeres son afectadas por este delito. En el municipio de León también se muestra un incremento en el número de lesiones, al pasar de 1.567 en 2022 hasta 1.826 en 2023, y vemos más o menos también la misma proporción de mujeres, que ronda el 40% respecto al total. En el primer semestre de 2025 se reportaron 893, y también se posiciona el municipio de León en el lugar número 2 del ranking estatal, es decir, en el segundo de los 46 municipios con más número de víctimas por lesiones dolosas. Violencia familiar es un delito también que aquí se resalta como con un muy alto número de mujeres víctimas, más de 13.000 en 2022 y aumenta hasta 15.000 en 2024. En el primer semestre de enero-junio se habían reportado 8.154 mujeres víctimas de violencia familiar,
Y aquí si vemos la proporción, al menos 8 de cada 10 son mujeres las que son víctimas de violencia familiar. En el municipio de León también se muestra un incremento al pasar de 2.901 a 2.960 en 2023, con un ligero descenso a 2.745 en 2024. Y al primer semestre se habían reportado 1.394 víctimas, posicionando al municipio en el ranking número 1 a nivel estatal. En el caso, aquí nada más aclarar que el estado de Guanajuato no tiene ranking porque no podemos conocer el número de mujeres víctimas de violencia familiar a nivel nacional. Por eso ya el dato está faltando. El delito de violación también es un delito que afecta en mayor proporción a las mujeres, rondando casi los 1.000 casos por año. Y en 2022 se registraron 963, en 2024 aumentó hasta 982 y al primer semestre de 2025 se reportaron 505 víctimas. Aquí mencionar que si el 88.7% ronda más o menos la proporción de mujeres, nos dice que 9 de 10 de casos de violación son mujeres las que están siendo afectadas por este delito. En el caso del municipio de León, también muestra un incremento al pasar de 207 en 2022 a 231 en 2024 y el primer semestre de 2025 se habían reportado 102 víctimas, posicionando al municipio de León en el lugar número 1 en el ranking estatal con más número de víctimas mujeres por violación. Sobre las modalidades de los delitos, nos permite conocer información sobre los homicidios dolosos y cómo están siendo cometidos. Casi el 90% suceden con armas de fuego, es la modalidad promedio en todo el periodo analizado. Y por otra parte, el feminicidio y las lesiones dolosas suceden con otro elemento. Este otro elemento no sabemos qué es, no permite identificar qué tipo de violencia está siendo ejercida y cómo están sucediendo estos dos delitos en contra de las mujeres. Secuestro es casi el 35.3% del total, son mujeres las que lo que exige pues una atención muy especializada para el secuestro en el que son víctimas las mujeres en esta proporción. Y para la extorsión también vemos como casi el 42% del total de las víctimas también son mujeres y requieren una acción y una prevención, sobre todo en este delito que está en incremento. Aquí hicimos un balance del panorama general de los delitos analizados y podemos que al menos 5 muestran incrementos y 3 registran un descenso. Estos son el homicidio doloso, el homicidio culposo y el feminicidio, atendiendo que en 2022 registró 21, aunque en 2023 aumenta a 28, desciende un poquito hacia 2024 con 16. De los 7 delitos en la comparativa de 2024 contra 2023, en el caso del municipio de León, aquí en el balance vemos reducciones solo en 2 delitos, que son el homicidio doloso y la violencia familiar. Quisimos ampliar el panorama de la información respecto a los homicidios dolosos y lo realizamos a partir de las defunciones por homicidio de mujeres, que estos son registros que realiza el INEGI para el periodo anual 2022-2024. Los datos sobre defunciones de mujeres, aquí queremos resaltar que no son cifras, son muertes de mujeres que suceden con una variedad de formas de acción, ¿no? Tenemos la clasificación en 7 modalidades. Por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas es la que concentra la mayor cantidad de víctimas, con 403 en 2022 y 2023 y con 401 en 2024. Aquí tenemos otras modalidades bastante alarmantes, como son los objetos cortantes, el humo, las llamas, el fuego, productos químicos, es decir, la amplitud con la que están cometiéndose los homicidios de mujeres según los datos de INEGI es muy violenta. Y resaltar que respecto a las edades de estas mujeres que perdieron la vida, el 36% tenían entre 18 y 28 años, que es el porcentaje más alto de las edades. En el panorama del municipio de León, aquí vemos 4 modalidades. Nuevamente la principal es con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, con 61 casos en 2022, aumenta a 110 en 2023 y a 89 en 2024.
Aquí también vemos pues, homicidios de mujeres con objetos cortantes, por ahorcamiento y estrangulamiento de sofocación, y por otros medios no especificados. Y la edad en este grupo de 18 y 28 años aumenta hasta el 40%. Entonces, estas cifras revelan como un panorama bastante complicado de cómo las cifras del secretariado no están dando el panorama general, y hay otra información que suele ser importante considerar para analizar el homicidio de mujeres. Gracias. Nuevamente retomando estas principales conclusiones. Primero decir que estamos contrastando dos fuentes de información. Ambos son datos públicos, ambos son datos que ustedes pueden consultar, ya sea a partir del secretariado con datos de la Fiscalía, o bien que ustedes pueden hacer un seguimiento con INEGI. En todo caso, lo que estamos hablando son nuevamente de personas. Bajo este aspecto, resulta importante concluir en términos de lo que refiere a la Fiscalía, que el panorama presenta violencia contra las mujeres no solo persistente, sino que a pesar de las disminuciones en algunos delitos, existen incrementos en modalidades de violencia que afectan directamente la seguridad de las mujeres, sobre todo en estos espacios más íntimos. Si ustedes recuerdan y volteamos en un retorno a los datos, sobre todo violencia familiar y violación son los dos delitos que más afectan a mujeres, aunado ahorita al incremento importante de lesiones dolosas. Igualmente estamos hablando de violencia letal cuando hablamos de homicidios dolosos, y en este aspecto también es un elemento que nos gustará ahorita en una siguiente lámina contrastar esta información que estamos presentando. Así que prioritariamente tendríamos que enmarcar que en el estado de Guanajuato la violencia familiar es un delito con un número de víctimas impresionante, más del 80% de ellas mujeres, y en donde es preocupante porque nuevamente reitero este tema de que cuando es un tema de que ocurre en un espacio íntimo, pues puede llegar hasta la violencia letal o la violencia extrema, reproduciéndose en feminicidios. Por su parte, León habla de delitos en incremento o en proporción alta, como es la violación y las lesiones dolosas. Adelante. Ahora bien, en relación a las defunciones, y nuevamente son muertes de mujeres de hoy lo que estamos hablando. Son mujeres que perdieron la vida y que el INEGI bajo datos administrativos nos puede proporcionar elementos claros. Este tema en relación a las defunciones nos habla de las cifras preocupantes del estado y del municipio, en donde obviamente ya lo veníamos arrastrando desde hace varios años. Las agresiones por armas de fuego es la principal modalidad con la que están ocurriendo hoy los homicidios hacia mujeres, y principalmente en unos grupos etarios que claramente destacan, que es las mujeres entre 18 y 28 años. Así que me gustaría que retomáramos un tema importante que en el análisis, finalmente hoy estamos haciendo un análisis estadístico de forma descriptiva, hablando del dato, pero encontramos elementos importantes. Para el estado de Guanajuato podemos saber, esta tabla comparativa la presentaba Brenda en relación a cuántos homicidios dolosos junto con feminicidios se registraron en el estado. Veíamos estas tablas. En 2022 eran 434, bajaban a 406 y luego tenían una ligera disminución a 382. Sin embargo, para INEGI podemos identificar cómo estos 100 hasta 150 homicidios más no están presentes en ningún lado. Así que eso nos hace una reflexión alarmante de en dónde están todas estas mujeres que no están en la estadística de la Fiscalía. ¿Dónde se encuentran esos datos de mujeres que están perdiendo la vida y que no se ubican en ninguna estadística dentro de una fuente oficial que debería de estar? Finalmente, en ese sentido, sin poder hacer una comparativa similar, para León podemos considerar el número de homicidios dolosos, y considerando que cada carpeta de investigación, como todos ustedes saben, cada carpeta de investigación que registra la Fiscalía puede tener más de una víctima, así que ahí ese es el dato que no podemos concluir totalmente, pero aludiendo a que cada carpeta de investigación de 2022, 23 y 24 tuviera al menos una víctima,
tampoco nos dan los datos. Hay mujeres que siguen faltando en la estadística y que seguimos solicitando conocer en dónde están todas estas mujeres, porque son personas que hoy no sabemos en dónde ni siquiera se encuentran bajo datos de la Fiscalía. Adelante. También decirles que hicimos un seguimiento ya conociendo este panorama de cuáles son los principales delitos en un diagnóstico muy general de qué pasa en términos de incidencia delictiva, y quisimos voltear a ver qué pasaba en los programas de gobierno, tanto en la primera y segunda administración de la actual alcaldesa como en el gobierno del estado. Decirles que bajo el enfoque de seguridad humana existen al menos 7 dimensiones que se tienen que cubrir. Seguridad humana es un concepto que viene desde ONU y que plantea 7 tipos de seguridad sobre las cuales las mujeres deben de contar: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y política. Bajo ese aspecto y en el seguimiento a los 2 programas de gobierno de las 2 administraciones en León, pudimos identificar que había proyectos en donde no existe al menos ni la básica consideración en relación a estos aspectos. No existe seguridad alimentaria, al menos en el periodo 2021-2024, proyectos o ejes que tocaran este tema. Y si vamos a la siguiente lámina y luego retornamos, tampoco había para seguridad ambiental, seguridad comunitaria ni seguridad política. Esto es importante hacerlo notar porque bajo este aspecto la seguridad la tenemos que hacer ver en un término holístico. No podemos pensar que el hecho de que no existan espacios públicos para mujeres no afecta directamente a su calidad de vida. El decir que no, y por ejemplo, principalmente en el tema de seguridad comunitaria, sabiendo que son principalmente las mujeres las que participan en términos comunitarios y no existan proyectos o programas estrictamente dirigidos hacia ellas, también nos marca la necesidad de que se empiecen a fortalecer todos estos ejes estratégicos. Retomando, y si regresamos a la anterior, vemos que para el periodo 2024-2027 sí hay un programa que determinaron desde el municipio como Programa León con las mujeres, que igual haciendo un análisis rápido y bajo elementos muy generales, podemos identificar que en este caso solo se identifican enfoques dirigidos a seguridad económica, y si retornamos al siguiente, también a la seguridad personal con estas atenciones a la declaratoria de alerta de género y con atención integral a las mujeres, así como la promoción de igualdad. Yo lo que plantearía en este aspecto, y siguiendo en la lámina que alude a lo que representa el gobierno del estado, pues encontramos estos 3 ejes, que es el eje de Guanajuato en tranquilidad, Guanajuato en igualdad y Guanajuato es prosperidad, con algunos programas muy generales. No me quisiera centrar en cada uno de ellos, pero que sí notamos que se requiere y se necesita de forma prioritaria que cada uno de los programas cuente con un enfoque específico para las mujeres, que la participación de las mujeres esté presente en todas y cada una de las etapas en las que se generan estos programas, llámese desde la formulación hasta la evaluación, que se requieren diagnósticos en donde las mujeres sean parte de los mismos y donde esté muy claro, y que siempre nos falta mucho en los programas, indicadores que nos permitan evaluar un previo y un post, para saber si de verdad el cambio se está dando o si seguimos en la misma línea de no tener avances. Así como la importancia de un presupuesto asignado con un enfoque dirigido hacia las mujeres. En ese sentido, y ya para concluir y ceder el uso de la voz a Daniela, poder decir que es necesario estas 3 estrategias, sobre todo identificado en política pública, que hoy lo vemos en programas de gobierno bajo ciertos ejes. La necesidad de inversión focalizada en mujeres. Sabemos que las mujeres son principalmente quienes se encargan de los cuidados, normalmente en familia, así que esta inversión en la corresponsabilidad social y pública para el cuidador
y la sostenibilidad de vida, sobre todo creando programas que de verdad permitan que las mujeres no asuman este rol como determinado, y la inversión en cultura de igualdad, porque hasta que no entendamos que hombres y mujeres tenemos las mismas condiciones y que requerimos las mismas factores que nos permitan estar a la par, no estaremos en una sociedad equitativa e igualitaria. Finalmente, les diría que agradecemos mucho su atención y que hoy nos complace mucho poder contar con Casa Apoyo a la Mujer y con la doctora Jessica, porque su complemento nos permitirá escuchar historias. Hoy hemos hablado de mujeres en términos estadísticos, pero Casa Apoyo a la Mujer hoy nos presenta un panorama diferente, hoy nos habla de todo lo que no se cuenta o de todo lo que no se escucha en datos oficiales. Así que agradecer a Daniela y cederle el uso del micrófono. Muchas gracias por la valiosa intervención de las ponentes que nos muestra este panorama tan preocupante en el municipio y en el estado de Guanajuato. Para seguir y continuar con la presentación, damos paso a la intervención de la maestra Daniela Hernández, en representación de Casa Apoyo a la Mujer. Daniela es maestra con doble titulación en Estudios de Género y de las Mujeres por la Universidad de Granada, España, y la Universidad de Łódź, Polonia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una trayectoria académica destacada de su generación. Fue delegada representante de la sociedad civil mexicana ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU en los años 2019 y 2020. Adelante, bienvenida. Gracias. Bueno, primero preguntarles, después de todas las cifras que nos compartió Mayra, ¿cómo están? Bien. En shock. ¿Cómo se sienten? Impactadas, con esperanza, con miedo. ¿Qué les hace sentir? Indignada. Miedo. ¿Cómo? Indignada. Indignada, bien. Miedo. Miedo, claro. Yo les pregunto cómo se sienten porque me gustaría empezar mi exposición diciendo, partiendo de lo que dijo otra mujer. No sé si conocen a una mujer que se llama Hannah Arendt. Pues ella es una filósofa. Es una académica que dentro de todas las ideas brillantes que nos ha compartido, yo les quiero compartir a ustedes una que expuso ella, que tiene que ver con el piso desde el cual empatizamos con las otras personas. Yo lo voy a resumir porque ella es filósofa y tiene sus explicaciones muy, muy filosóficas, muy arriba. Yo lo voy a aterrizar, ¿vale? Muy simplificado. A lo mejor la doctora Jessica me podrá corregir después. Pero lo que nos dice Hannah es lo siguiente. Las personas vivimos a través de nuestras experiencias, ¿no? Y nuestras experiencias nos dan pisos compartidos para empatizar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha usado camión aquí que levante la mano? Transporte público. Muy bien. Las personas que hemos usado transporte público saben exactamente dos sensaciones de las que les voy a hablar. Una es cuando tú ya llevas prisa, vas a la parada, ves que ya viene la oruga el camión y que no lo vas a alcanzar. Y corres. Y como esa sensación de adrenalina y de como frustración de que quieres llegar. Y saben cómo se siente. O sea, si yo les hago una broma, si les cuento una anécdota al respecto, van a empatizar conmigo. Se van a poder poner en mis zapatos porque ya lo han vivido, se van a reír de la broma que yo les haga, van a comentar la anécdota, porque compartimos un piso de empatía a través de nuestras experiencias comunes compartidas. Ese es un ejemplo de lo que nos habla Hannah Arendt. Y por eso quería empezar preguntándoles cómo se sienten, porque las experiencias que hemos vivido nos dan este piso común de empatía en la que yo estoy aquí, yo he vivido violencia de género y entonces otra persona puede venir, escucharme y empatizar conmigo. Pero la empatía no solamente se construye de esta manera, reflejando nuestras propias experiencias, sino también entendiendo y escuchando. Hay experiencias que pueden ser compartidas o comunes, aunque sean en la especie diferentes. Por ejemplo, la experiencia del acoso callejero es una experiencia que la mayoría de las mujeres hemos vivido y que sabemos y entendemos cómo se siente. Cómo se siente sentir que alguien te viene siguiendo, cómo se siente que alguien de pronto una persona te está hablando de pronto tanto a esta distancia de tu cara, claramente con una segunda intención, y sentirte totalmente arrinconada. Son experiencias más o menos comunes, ¿no? Pero a través de la escucha activa podemos ampliar nuestro piso de la experiencia compartida, nuestro piso de la empatía,
y a través de esa ampliación, a lo mejor todos y todas en esta plática, no solamente escuchamos cifras, como lo han estado enfatizando por acá, sino también le ponemos cara, le ponemos sentimiento, le ponemos sensación. Yo quería empezar con eso y empezar también hablando desde otra autora que se llama Rita Laura Segato. Yo se la recomiendo que la busquen en YouTube, en TikTok, en Instagram, donde sea, porque sus planteamientos sobre la violencia contra las mujeres son brillantes, simplemente brillantes. Yo les vengo aquí a hablar nada más de uno. Ella nos habla de la arquitectura de las relaciones de género. Arquitectura de las relaciones de género. Y ella nos habla de que se construyen a través de dos ejes. Las relaciones de género involucran obviamente a hombres, mujeres y personas de la diversidad. Pero aquí nos vamos a reducir al binarismo de hombres y mujeres. Ella nos habla de que hay dos ejes. Un eje masculino y el eje femenino. El eje masculino es una cofradía, el llamado pacto patriarcal. Es lo que provocó que en su momento, no sé si conocen el caso Campo Algodonero, el caso de las muertas de Juárez, también se llama, etc. Bueno, en ese momento lo que provocaba que cuando las madres de todas esas chicas desaparecidas fueran a denunciar a las autoridades y las autoridades les dijeran, no señora, su hija se fue con el novio, su hija seguro regresa después, seguro va a andar de fiesta, no importa si su hija tiene 14, 15 años, seguro se fue con el novio, señora. No importa si su hija iba saliendo a la secundaria, seguro se fue con el novio, no la voy a buscar ahorita, y hágale como quiera. Lo que permitió que esos hombres, porque eran hombres, en la fiscalía le dijeran eso a las madres, así, sin una pizca de empatía, de conmoción, era justamente este eje. La capacidad de empatizar dentro del eje masculino nos habla de la capacidad de entender, empatizar y por lo tanto validar las emociones, los posicionamientos, las palabras, las acciones de quienes se encuentran a la par de mí. Por eso el eje masculino es horizontal. Yo, varón, me reconozco en las mismas condiciones o me reconozco en un eje de horizontalidad, es decir, de igualdad, con mis cofrades masculinos. Valido sus acciones, pero me cuesta trabajo empatizar con el eje vertical. El eje vertical se refiere a las relaciones hombre-mujer, donde entonces las mujeres históricamente han vivido esta discriminación histórica, esta opresión histórica, y entonces las relaciones de género se estructuran más o menos de esta manera. Lo que sostiene la horizontalidad del eje masculino es la verticalidad del eje horizontal. Rita Laura Segato nos habla de eso. Nos habla de que si reestructuráramos estas relaciones de género, indudablemente el eje horizontal, el eje masculino, ya no sería horizontal, experimentaría cambios, y son esos cambios los que aterran el status quo, al status quo le aterran. Pero son precisamente esa arquitectura la que hay que reestructurar. Entonces, de lo que nos hablaban aquí con las cifras tiene que ver con eso. ¿Por qué en nuestra sociedad hay las cifras que hay? ¿Por qué en nuestra sociedad hay una alerta de violencia contra las mujeres, pero las cosas siguen igual? ¿Por qué la cantidad de incidencia delictiva reportada tan solo en fiscalía se reduce tan poquito a través de los años? Una reducción de 10, 12 casos es mínima, mínima. ¿Me dan la que sigue? Entonces, justamente para entender o para expandir este piso de empatía o de experiencias compartidas, yo les quiero hablar un poco del trabajo que hacemos en Casa de Apoyo a la Mujer. Yo atiendo al mes aproximadamente a 40 mujeres en asesoría jurídica. Yo doy asesoría jurídica solo en materia penal, todo lo que tiene que ver con denuncias, delitos, fiscalía, la policía, todo eso me toca a mí. Aproximadamente 40 mujeres. ¿Saben de esas 40 mujeres? Nosotros les ofrecemos el acompañamiento a todas ellas. Aproximadamente al mes son 6 las que nos dicen sí quiero denunciar. 40 y solo 6. Y esas 6, yo estoy segura que la mayoría es porque les decimos, mira, vamos a ir contigo hasta fiscalía, nos vamos a meter a la oficina, no vas a estar sola, vamos a estar contigo. Son mujeres que ya han denunciado antes, que ya han otorgado el perdón antes, son mujeres que vienen arrastrando estas ganas de denunciar, de salir del ciclo de violencia, pero no han encontrado cómo. Hay una autora
que se llama Cristina Rivera Garza, no sé si la conozcan, ella es autora de literatura. Ya vi que por acá están sonriendo. Ella es ganadora del premio Pulitzer de literatura, nominada al Nobel de este año de literatura, no lo ganó, pero fue nominada, es autora mexicana. Ella tiene este libro impresionante que se llama El Invencible Verano de Liliana. En este libro nos plantea un montón de cosas, habla del feminicidio de su hermana Liliana. En ese libro se nos plantea lo siguiente: las mujeres y las redes de apoyo, porque ojo, en una red de apoyo de una mujer que vive violencia puede haber hombres, mujeres, quien sea. Hombres y mujeres que formamos parte de las redes de apoyo de una persona que está viviendo violencia de género, somos puertas para que esa mujer pueda salir. Entre más cercanas nos mantengamos en esa red de apoyo, más probabilidades tendrá esa persona de salir. Entonces, déjamela. De eso nos habla de que las violencias son correlacionales. ¿De qué hablo cuando les digo que las violencias son correlacionales? Les voy a poner el siguiente ejemplo. La Ley General de Acceso prevé un montón de modalidades de violencia. No, para nosotras o nosotros, la modalidad más visible es la violencia familiar, la violencia física, el feminicidio y la violación, porque son manifestaciones físicas. Yo puedo ver a una mujer siendo maltratada con moretones. Yo puedo ver los estragos de una mujer que sobrevivió a un feminicidio, a un intento de feminicidio. Pero yo no puedo ver a lo mejor claramente la angustia de una mujer que vive violencia económica o violencia psicológica. Las violencias son correlacionales, porque una mujer que está viviendo violencia por parte de su pareja, en su casa, en el entorno familiar, se los digo yo, no saben la cantidad de mujeres que me dicen: no me puedo ir, porque no tengo a dónde irme, tengo hijos y yo no puedo sostenerlos, no me deja trabajar mi esposo. Incluso hemos tenido mujeres que sus esposos están afuera de casa de apoyo esperándolas a la puerta de nuestra institución, y en cuanto salga, yo sé que en cuanto ella salga de esta oficina, de mi oficina, va a ir directamente con el agresor. Preguntamos por sus redes de apoyo, no tienen redes de apoyo. Intentamos ofrecerles refugio, y aquí va una de las grandes problemáticas de las que reflejan toda esta situación que nos han contado. Los refugios, primero, son difíciles de acceder para una mujer. Muy difíciles, ¿eh? O sea, hay una serie de requisitos que son una barbaridad para que tú puedas, como mujer que vive violencia, acceder a un refugio. Dentro de todos los requisitos, lo más frecuente es que tengas que denunciar en algún momento. Pero hay mujeres que no quieren denunciar. Y con justa razón no quieren denunciar, porque las instituciones son frías, son apáticas y tienen procesos burocráticos larguísimos. Los procesos de violencia familiar que hemos denunciado y acompañado legalmente en Casa de Apoyo a la Mujer, mínimo en llegar hasta un juez, tardan 4 meses. ¿Qué va a hacer una mujer en 4 meses si no tiene a dónde ir, si no tiene cómo sustentarse ella y a sus hijos? ¿Qué va a hacer? Entra al refugio, supongamos, entra al refugio, logra cumplir todos los requisitos y entra al refugio. El refugio no es para siempre. Tarde o temprano ya va a salir del refugio. Pero hay otra grande problemática con el refugio. Tú entras al refugio y tú no puedes salir. A lo mejor tú quieres trabajar porque dices: yo puedo valerme por mí misma y lo único que necesito es un techo seguro para mí y mis hijos, en lo que agarro trabajo, en lo que consigo cómo solucionar todo esto. En el refugio no puedes salir. Entras al refugio y no puedes trabajar. Si tenías trabajo, renuncia a tu trabajo, porque al entrar al refugio tú no puedes trabajar. Entonces renuncias a tu trabajo, renuncias a ver a tu familia, renuncias a todo a cambio de tu seguridad, porque en el refugio no puedes hacer nada de esas cosas. Entonces, ahí está la violencia económica que su esposo está ejerciendo en contra de ella, pero también está la violencia institucional que es ciega a todas estas problemáticas y necesidades. Y hay ustedes dirán: pues es que es muy complicado, ¿qué se puede hacer en estos casos? No. Otros países han implementado políticas públicas como lo son las casas a medio camino o casas de transición. Espacios donde las mujeres sí pueden salir a trabajar. Es simplemente eso. Es el techo que te va a dar la seguridad para que tú puedas rehacer tu proyecto de vida. Pero aquí no lo hay. Aquí es refugio o nada. Y es en el mejor de los casos refugio. Y si no, arréglatelas como puedas. Porque como tu investigación va a durar 3-4 meses mínimo, en esos 3-4 meses tú no vas a ver al juez. Y el juez es la única persona en este país que puede autorizar que al agresor lo saquen de la casa y que tú te puedas quedar en tu casa con tus hijos. Entonces, mientras no ves al juez en esos 4 meses, arréglatelas como puedas. Frente a este panorama, es lógico que de esas 40 mujeres solo 6 van a denunciar. Es que ¿qué alternativas tienen? Si no tienen redes de apoyo, no hay alternativas, esas alternativas son reducidas.
Por eso las violencias son correlacionales. Si una mujer vive violencia económica, probablemente también viva violencia psicológica. ¿Y saben qué? La violencia escala. Y si vive violencia psicológica, tarde o temprano, lo más probable es que también viva violencia física, golpes y agresiones. Entonces, justamente todo esto nos tendría que hacer sensibles a todas estas categorías. Ahora si me das la siguiente, que tienen que ver con la interseccionalidad. ¿Han escuchado el concepto de interseccionalidad? ¿No? Pero yo veo que hay alguien que dice que sí. ¿Nos quieres contar qué? Si quieres, desde tu lugar. Pues es esta mirada que reconoce que hay diferentes tipos de violencias o factores de riesgo que atraviesan a diferentes personas por sus contextos. Entonces atraviesa pues tanto la etnia, la clase, el género, el grupo etario y demás condiciones que nos enfrentan a distintos pues, factores. Ok, sí, es justamente así como lo acabas de describir, eso es justamente la interseccionalidad. La interseccionalidad yo le llamo que es un mapa de realidad en la sociedad. La interseccionalidad es mi mapa y me va a decir dónde estoy yo parada aquí. Yo como mujer, en una sociedad donde tenemos estas tasas de violencia contra las mujeres, yo tengo 27 años. Recuerdo que hace ratito nos decían que las víctimas de feminicidio en nuestra ciudad están entre los 18 y 28 años. Yo estoy ahí, o sea, yo estoy en ese rango etario. Pero es más difícil que yo viva un feminicidio, porque yo tengo condiciones y herramientas a mi alcance que me alejan de situaciones de riesgo. ¿Cuáles son esas herramientas y condiciones? Tengo una red de apoyo, que es mi familia, vivo con mi familia, no estoy en una relación de pareja con un hombre, yo tengo, por ejemplo, acceso a información muy útil, yo sé cuáles son mis derechos, sé dónde denunciar, sé que si a mí me agreden, yo le llamo al 911, el 911 no solamente tiene que alejar al agresor, sino que si yo le digo, llévame en este momento a fiscalía, porque en este momento yo quiero denunciar, la unidad está obligada a llevarme a fiscalía. Yo sé que ese es mi derecho. Yo puedo acceder a todas estas herramientas porque tuve acceso a la educación superior, incluso a la educación de posgrado. En mi mapa de realidad, si bien formo parte de ese grupo etario, también cuento con otras herramientas. Y entonces sé que yo probablemente tenga menos boletos en la tómbola del feminicidio que una mujer de igual 27 años que a lo mejor no tiene redes de apoyo, su familia le dijo, pues te embarazaste, vas para afuera y arréglatelas como puedas y te vas con el novio y aquí no vuelves. Y que no tiene redes de apoyo, que a lo mejor no tiene un acceso a la información adecuado, que tiene otras condiciones contextuales de vida. Entonces de eso nos habla la interseccionalidad, en qué mapa de realidad estoy yo parada y desde ahí qué puedo hacer por mí y por las otras personas, porque la interseccionalidad no nos dice solamente analízate tú, sino tú en tu contexto por y para los demás, porque así como las violencias son correlacionales, también las soluciones son correlacionales. Yo soy una puerta para que muchas mujeres salgan del ciclo de violencia, pero ustedes también, quienes me están escuchando aquí, todas las personas tenemos esa capacidad. Entonces justamente de eso nos habla esto. En la gráfica, si lo buscan, lo pueden buscar igual en donde sea, la gráfica de la interseccionalidad nos habla de cómo todas las líneas o las categorías de vida que están por debajo nos hablan de condiciones que tentativamente nos van a poner en situaciones de desventaja histórica. Y entre más arriba estás en la parte azul, pues privilegio histórico. Por ejemplo, nos habla de otras categorías, pues, o sea, como la orientación sexual, el color de piel, la condición socioeconómica, el acceso a estudios o el no acceso a estudios, nos ponen en diferentes mapas de esta realidad. Entonces, esto es una teoría, pero yo les voy a hablar de un ejemplo que justamente tiene que ver con algo que me pareció impresionante cuando nos presentaron las cifras. Creo que en la diapositiva 24 de ustedes decía que en 2024 se abrieron 4 carpetas de investigación por feminicidio. O, sí, ¿verdad? Eran 4. 2024, en esta ciudad, 4 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. ¿Ustedes creen que esa cifra es cierta? No. Y yo les voy a decir por qué no. Este año nosotros, les voy a poner un ejemplo real, pero lo voy a anonimizar. Vamos a ponerle a esta persona Daniela, como yo. Daniela vino a mi oficina. Ella tenía un problema porque uno de sus dos feminicidios, vaya, 2 carpetas de investigación por feminicidio en 2024. Daniela tenía un problema porque su expareja le quitó a su hija menor, una niña de pequeñita, de 3, 2 años, algo así. Y estaba desesperada
ayúdame licenciada, no sé cómo recuperar a mi niña. Cuando yo le preguntaba cómo sucedió, cómo te la quitó, cómo se la llevó, me contó una historia atroz. La otra de sus exparejas, otro hombre, era también su expareja, un día la encontró en la calle y literalmente del cabello y a golpes la subió en un coche, se la llevó a una casa en Obra Negra lejísimo de donde estaba ella y la amarró a la ventana y la tuvo ahí por meses. Por meses. Vivió todo tipo de violencias, sexual, física, psicológica, no le daba de comer, así duró meses. Y ella se hubiera quedado en más tiempo. Su hijo, uno de sus hijos, menor de edad también, un chiquillo de, creo que tenía como 12, 14 años, fue a buscarla hasta allá, porque él empezó a escuchar ahí él le buscaba a su mamá, evidentemente. Y un amigo le dijo, es que yo vi que a no sé qué fulano se la llevó, pero no sé a dónde. Y el chiquillo estuvo investigando. Y fue hasta esa casa en Obra Negra, lejísimos, a buscar a su mamá. Y el chiquillo la desamarró y se la llevó. La rescató. Imagínense ustedes un niño de 14, 12 años rescatando a su mamá de eso, después de meses de no verla. Y ella, pues, regresa, digamos, a tratar de vivir su vida, consigue un trabajo, va a buscar a su hija, su expareja le dice, no, tú me la dejaste aquí, yo no te la voy a devolver. Ella venía conmigo no por lo que le había pasado a ella, sino porque quería ver a su hija. Porque lo que le había pasado a ella, para ella, no era relevante. Yo escuché su historia y dije, no, es que nosotras, o sea, tenemos que hacer algo, porque me dijo que no era la primera vez que este sujeto le hacía eso de que se la llevaba a la fuerza y le dejaba encerrada ahí por meses. De hecho, ella estaba embarazada de nueva cuenta del agresor, justo a raíz de toda esta violencia sexual. Yo dije, no, pues vamos a fiscalía, vamos a presentar 2 denuncias, una por el tema de tu hija, que entiendo que para ti es urgente, y como para ti es urgente hay que atenderlo. Una por el tema de tu hija y otra por ti, para que tú tengas unas órdenes de protección efectivas a tu favor. Vamos a fiscalía, a la fiscalía especializada en atención a las mujeres, nos sentamos, me siento yo con ella, empezamos a explicar qué es lo que queremos para esto. Ella, Daniela, era una mujer joven, sin estudios, antes había tenido una dependencia, hace muchos años había tenido un tema con las adicciones, una dependencia a las sustancias, y también había tenido malas experiencias por este motivo, pues con la autoridad, con la figura de la autoridad. Ella iba con mucho miedo, mucho miedo. Nos sentamos, empezamos a explicar de lo que se trata y yo les digo claramente, esto es un intento de feminicidio y queremos abrir una carpeta de investigación, una denuncia por intento de feminicidio, porque de las 8 causales que prevé la ley, se actualizan por lo menos 4. Entonces, en este momento abro una carpeta de investigación por feminicidio y no quisieron, no hubo manera. No, creo que en mi vida no he hecho más coraje que esa vez. Empezaron a decirle todos los motivos por los cuales no, que no se podía por esto, que no se podía por lo otro. Le decía, no, es que usted explíqueme bien, pero con una actitud un poco, ¿sabe? Como que, pues, agresiva, hostil, diría yo. Y ella se sintió tan intimidada que me volteé a mi residencia y me dijo, ya nada, ya no quiero nada, ya vámonos, porque yo ya no quiero nada. Yo me siento muy mal aquí y yo ya no quiero nada. Y yo dije, no, tranquilicémonos, hablé con la licenciada, le dije, mire, si no nos la va a abrir por intento de feminicidio, por lo menos por este otro delito. Ya nos abrió la carpeta de investigación por otro delito. Ese era un intento de feminicidio, claro. Daniela sobrevivió solamente porque su hijo de 14 años fue a rescatarla, porque ella llevaba meses ahí, apenas comiendo y viviendo todo tipo de violencias. Una persona no sobrevive a eso. Sobrevivió el intento de un feminicida de acabar con su vida, pero para las autoridades eso no era suficiente. Y no se pudo abrir la carpeta por ese delito, se abrió por otro delito. Se le brindaron las órdenes de protección, que era lo importante, pero finalmente la experiencia de ella, estar sentada frente a una autoridad y que te digan lo que tú viviste, no nos vale, no es suficiente, no te alcanza. A esa experiencia a ella no se le va a quitar nunca. Y la siguiente vez que viva violencia, yo espero que regrese a mi oficina, porque estoy segura que sola no va a regresar a la fiscalía, no importa qué tan grave sea la violencia que esté viviendo. Y este es un caso que a mí no me lo contaron, yo lo viví, yo estuve ahí, yo escuché lo que le dijeron. Entonces tenemos una problemática gravísima. Estas estadísticas de las que nos hablaban son estas historias, así de dramáticas y así de conmovedoras.
Y justamente en este piso de empatía en el que estamos, creo que la mayor parte de las personas de aquí, espero yo, empatizamos con este caso, ¿no? O díganme quién no le hubiera prestado ayuda a Daniela en esa situación. Entonces, hay que reflexionar un montón de cosas, y entre las cosas que hay que reflexionar, la última de las cosas de las que sigue, la que sigue, ya para yo acabar, es esto. La historia de Daniela que les acabo de contar es esto. El acceso a la justicia para las mujeres es un laberinto. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? Si la autoridad me dice que no puedo, pues ya me dice que no puedo, yo ya no voy a hacer nada, porque a lo mejor me falta información. Entonces, información es poder. Aquí hay que tener herramientas y hay que difundir esas herramientas. Porque una mujer que vive violencia se para frente al laberinto de las instituciones. Y aquí les va otro dato. Creo que nos decían la cantidad de delitos de violencia familiar. En la fiscalía, según sus propios datos, creo que en lo que va del año eran más de 1.900 delitos por violencia familiar, no carpetas de investigación abiertas, sino denuncias presentadas, de las cuales creo que más de 1.600 eran contra mujeres. ¿Saben cuántas fiscales hay en la fiscalía de aquí de León nada más para atender más de 1.600 casos? ¿Saben? No. ¿Cuántas creen? 6. 2, 5. Son aproximadamente 10. 10. 1.600, hagan la cuenta, saquen sus calculadoras. 1.600 entre 10. ¿De a cuántos casos les toca a cada fiscal? 160. Más lo que va surgiendo. ¿Ustedes creen que 160 casos, 10 por persona? Es que las instituciones están rebasadas. ¿Y por qué están rebasadas? Porque no hay políticas de prevención. Hay dos tipos de maneras de enfrentar la violencia contra las mujeres. Una de ellas es de una manera reactiva. Presenta tu denuncia. Si no quieres vivir violencia, ve y presenta tu denuncia, solicita tus órdenes de protección. Y cuando te pares frente al juez, ahí le explicas lo que ocupas para vivir bien, para vivir libre de violencia. Esa es una forma reactiva. ¿Y dónde está la prevención? Los programas de los que nos hablaban acá que habían analizado, ¿de cuántos eran? 7 ejes. 7 ejes de seguridad humana. 7 ejes de seguridad humana. ¿Se fijaron en cuántos había acciones? Eran 3, ¿no? Dependiendo de la administración, pero relativamente existían muy pocos. No hay política de prevención. Se los digo yo, no hay política de prevención, no hay casas a medio camino, los refugios están saturados, la fiscalía está separada, quédense con estos datos, las policías también de género están saturadas, no hay política de prevención. Las mujeres no tendrían por qué pararse frente a un laberinto de las instituciones, las mujeres no tendrían por qué llegar ahí. Tendría que haber una política de prevención efectiva, pero no la hay. ¿Qué es una política de prevención efectiva? En Casa de Apoyo a la Mujer tenemos un programa de autonomía económica que le permite a las mujeres acceder a herramientas profesionales de todo tipo para que puedan, primero, superar o enfrentar la violencia económica que están viviendo, si es que la están viviendo, porque ese es un primer paso importante para que una mujer pueda salir. Una mujer que tiene solvencia económica es una mujer que puede decir, estoy harta y me voy con mis hijos. Así yo tenga que rentar, porque puedo pagar una renta. Es una mujer que va a poder salir de la situación de violencia. ¿Qué es otra política de prevención? En Casa de Apoyo a la Mujer igual tenemos programas y talleres sobre sensibilización, prevención y reeducación de la violencia. Entonces, una mujer que a lo mejor sabe que está viviendo algo, pero no sabe cómo nombrarlo, necesita acceder a las herramientas, articular el vocabulario suficiente para decir, sí estoy viviendo violencia, pero sé que puedo salir. Sé que esta situación que yo estoy viviendo no la tengo que aguantar y que no va a disminuir. Un agresor no se levanta un día y dice, ay, todo lo que hice le causó daño a mi familia, provocó dolor en mi esposa, en mis hijos, ¿no? Los agresores también necesitan herramientas para comprender eso que hicieron y construir un proyecto de vida o una manera de relacionarse alejados de la violencia. Eso también es política de prevención. La política de prevención entonces incluye a hombres y mujeres y tiene que ser un esfuerzo más intenso del que claramente se está haciendo, que el esfuerzo es así, la problemática es así y las consecuencias son así. Entonces yo igual les invito número uno a sensibilizar y a reconocernos como personas con agencia. Todas las personas que me escuchan aquí tienen la capacidad de ser una puerta para que una mujer que está viviendo violencia salga. ¿Cómo? Dándole la información, dándole herramientas.
mira lo que estás viviendo, creo que es grave, creo que es delicado, ve a informarte, ve al Instituto de la Mujer, ve a Casa de Apoyo a la Mujer, mira, la Fiscalía está aquí, yo te acompaño a la Fiscalía si tienes miedo, porque las pueden acompañar, le llamamos a la policía ahorita. Esas herramientas son clave para evitar el peor de los delitos, pero también pues exigir y enfatizar esta política de prevención que claramente está muy deficiente en nuestra ciudad y en nuestro estado, porque ahí también tenemos agencia. Y pues ya, es justamente esto de lo que les quería hablar. Gracias. Agradecemos mucho a la maestra Daniela por precisar de forma tan notable los entornos tan hostiles a los que se enfrentan las mujeres hoy en día. Para continuar con nuestro programa, es momento de escuchar a la doctora Jessica Vega con el tema Delincuencia, Violencia y Desarrollo en la Región. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, profesora del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una amplia trayectoria en el análisis de temáticas urbanas en temas socioeconómicos, seguridad, migración, entre otros. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, agradezco al observatorio por la invitación y agradezco a todos ustedes por su asistencia. Vamos a ver un poco del contexto en el cual también se presentan estas situaciones y que tiene que ver con un asunto que va no solamente relacionado con un crecimiento de los homicidios que están articulados a toda esta problemática del feminicidio, sino también de las otras situaciones de violencia que enfrentamos. Bueno, por esa razón voy a hablar de un comportamiento del homicidio comparado y del feminicidio también y de la violencia familiar de la que hacen referencia. Yo utilizo otra fuente que es el Observatorio de Delincuencia Nacional, que se me fue el nombre exacto, pero ahorita lo van a ver las fuentes, y esta fuente está basada en el secretariado también. Bueno, ¿qué sucede? Yo elegí 3 entidades a nivel regional que además tienen continuidad territorial, pero además tienen una característica que son ciudades industriales jóvenes y además se encuentran en el Bajío, y lo que voy a hacer es comparar estos datos con el nivel de escolaridad y de desigualdad que refiere a la concentración de riqueza. Entonces son estas 3 entidades, creo que no tengo que hacer referencia a ellas, pero las ubicamos, que son Aguascalientes, Querétaro y nuestra entidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucede con las entidades? Pues que tienen primero un nivel de escolaridad, como todas, y este nivel de escolaridad yo lo tomo a partir de los 15 años y más, que es cuando se supone que ya tenemos como una educación al menos media superior, pero bueno, yo sé que eso no sucede en todas las entidades. Y Guanajuato se ubica en los niveles más bajos de escolaridad. Para el año 2020, Guanajuato tenía estaba en la posición 27, es decir, de los más bajos, de los 32 estados que somos. Y mientras tanto, Aguascalientes y Querétaro se ubican por arriba del promedio nacional. ¿Qué sucede con el nivel de desigualdad? Bueno, pues que el nivel de desigualdad coincide en el caso de Querétaro y de Guanajuato. Tenemos altos niveles de desigualdad en promedio estatal, pero el nivel de Aguascalientes es más bajo. Ahora, ¿esto qué significaría? Supondríamos pues que por lo menos Guanajuato tendría un nivel de correspondencia con toda esta problemática hacia arriba y los otros hacia abajo, ¿no? Lo cual vamos a darnos cuenta que no sucede así. Pero ¿cómo impactan estos niveles de desigualdad y de educación? El tema es que en el caso de Guanajuato le impacta yendo hacia un nivel de desarrollo humano bajo, mientras que Guanajuato, que Querétaro y Aguascalientes tienen una posición intermedia hacia arriba. En el caso de Aguascalientes tiene la 7ª posición
Y en el caso de Querétaro tiene en el caso de Querétaro tiene la 7ª posición y en el caso de Aguascalientes tiene la 9ª posición hacia arriba. ¿Sí me explico? Están en la parte alta. Y otra vez revisamos, Guanajuato está en la posición más baja, tiene el 26. Bueno, ¿qué sucede con esto? La que sigue, por favor. Bueno, tomamos en cuenta estos datos y se analiza la tasa delictiva por cada 100.000 habitantes, porque es comparable entre las entidades. Fue revisada la tasa de homicidio, feminicidio y violencia familiar. Y les decía, el Observatorio Nacional Ciudadano, que toma los datos de averiguaciones previas, que también fueron recuperados por el Observatorio Ciudadano de... Y se buscaron datos para conocer el infanticidio, solo se revisaron datos en prensa. Se revisaron las quejas de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y se realizaron algunas entrevistas a algunos jóvenes en LEP. La que sigue, por favor. Bueno, como ya comentaron, el homicidio va a la alza en Guanajuato, razón por la cual no es de sorprendernos, tenemos una posición de las más altas en esta situación, aunque empieza a disminuir un poco, particularmente el homicidio doloso, no así el homicidio culposo, este va hacia arriba. Para datos de 2024, eso es importante aclararlo, datos hasta de 2024. Mientras que en el caso de Aguascalientes va bajando también el homicidio culposo y el homicidio doloso va hacia arriba, y Querétaro es el que tiene una condición, digamos, más estable con los datos oficiales. Bueno, pero ¿qué sucede con el feminicidio? Comparemos el caso de Aguascalientes, que va hacia arriba. El feminicidio va hacia arriba en el caso de Aguascalientes, mientras que en Guanajuato y en Querétaro van hacia abajo, con todas las limitaciones, con todas las críticas que se pueden hacer a los datos. Vean, y entonces el asunto es, ¿podemos confiar en que este comportamiento es real? Bueno, con base en las cifras oficiales, veamos el caso de la violencia familiar, que es la que sigue. Vean cómo la tasa de violencia familiar en Guanajuato corresponde con la baja del dato del feminicidio. Pero en el caso de Aguascalientes también corresponde el aumento del feminicidio con la tasa de violencia familiar. En el caso de Querétaro no, porque se supone que va hacia arriba el feminicidio y va hacia abajo la violencia familiar. Entonces eso es extraño. Algo está sucediendo en el caso de Querétaro. Lo único que sí podemos decir en el caso de Guanajuato es que corresponden las cifras, con todas las críticas que comentaba también anteriormente en las dos exposiciones. Pero hay una correspondencia. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que por lo menos las cifras están buscando que tengan atención en el caso de violencia familiar para que posteriormente estas situaciones tengan un seguimiento para que no aumente el feminicidio. Claro, con toda la crítica al tema pero es que se minimizan las situaciones y se minimizan también las situaciones de violencia familiar, pero por lo menos se atienden. Entonces tenemos algunas instituciones que algo están haciendo de manera adecuada en el caso de Guanajuato, en el sentido de atención a la violencia, en comparación con las otras entidades. Claro, ¿qué sucede si volvemos a regresar a la violencia, al homicidio? En el caso de Guanajuato el tema es los altos niveles de homicidio y la alta tolerancia a la violencia que tenemos en la entidad. ¿Por qué? Porque cuando se rompe una forma de violencia y se escala hacia la que sigue, entonces ya decimos, bueno, por lo menos no fue esto, ¿no? Es decir, te asaltaron, bueno, pero por lo menos no te agredieron. Bueno, el asalto fue grave, sí, pero por lo menos no te mataron, ¿no? Es decir, siempre tenemos esta posibilidad de romper con estos umbrales de violencia hacia el nivel que sigue. Y en un entorno de estos niveles de violencia se explica el por qué las mujeres tienen esta percepción de, bueno, pudo haber sido más terrible. ¿Me explico? Y además con esta temor que tenemos, que eso es algo que se vive desde la violencia infantil,
las mujeres tenemos una sensación de mayor miedo que los hombres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el asunto de las mujeres nos interiorizan esta idea de que somos indefensas y por lo tanto no podemos contar con recursos que cuentan los hombres para enfrentar esta violencia. Entonces, por ejemplo, por eso los hombres los meten en actividades de contacto físico o tienen más actividades de contacto físico que las mujeres. Y esa percepción tiene que ver con esta idea de las mujeres no deben de tener este contacto físico. Y por lo tanto, eso interioriza una mayor condición de miedo hacia las violencias. Y eso se reproduce desde la infancia. Bueno, ¿qué provoca toda esta situación? Pues el homicidio impacta principalmente en los grupos más vulnerables. De allí que se transforma en feminicidio en el caso de las mujeres. Y hay que profundizar en el caso de Aguascalientes, pero además en el caso de Guanajuato hay que poner atención no solamente a esta falta de todas estas instituciones, sino al tema de cómo se configura la mujer ante estas situaciones de violencia. Y además en entornos de alta violencia, porque vivimos un entorno de alta violencia en Guanajuato. Entonces, por eso el feminicidio es más cruento, es mucho más violento, ¿verdad la palabra?, en el caso de Guanajuato que en el caso de Aguascalientes o de Querétaro. Y además empieza a presentarse en niños. Se ha convertido en un instrumento de la extorsión. Esto que comentaban de que las mujeres son más secuestradas y que además enfrentan más extorsión, bueno, esto tiene que ver con el asunto de esta visión de que las mujeres son más vulnerables que los hombres. Y por lo tanto, los secuestros y las extorsiones empiezan a crecer en el caso de las víctimas, cuando las víctimas son mujeres. Y en el caso de Guanajuato y de Querétaro, que es donde ha crecido estos delitos, el secuestro y la extorsión, que además van muy de la mano. No voy a explicar eso ahorita porque no es el tema, pero van muy de la mano. Y su aumento provoca desconfianza en las autoridades. Esto que comenta ahorita, que comentaba la abogada Daniela, comentaba, perdón, yo soy muy mala para ellos, no, terrible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las mujeres tenemos además menos recursos educativos para comprender lo que nos dicen las autoridades. Y entonces eso aumenta nuestro miedo a las autoridades y por lo tanto a las instituciones. Y sigue siendo un elemento atractivo para la impunidad. No me van a detener, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Le creemos más las versiones a los hombres de no, pues es que se salió o se golpeó y pues por eso ya no se sigue como feminicidio también. Y tampoco se da una averiguación con mayor detalle. Y con base en los análisis de la evolución comparada del homicidio, el nivel de escolaridad hace más vulnerable a una sociedad, además de toda esta desconfianza frente a las autoridades y a las instituciones, lo hace más vulnerables a los jóvenes particularmente al crimen organizado. ¿Por qué? Porque no sienten ningún tipo de apoyo por parte de las estructuras institucionales, es decir, ni de las autoridades ni de las instituciones. Y entonces, ante estas situaciones, ¿qué sucede? Que tenemos ya situaciones no solamente de hombres, sino de mujeres involucradas en actividades del crimen organizado. Y el tema es que las mujeres otra vez son más vulnerables en estos espacios porque cuentan con menos recursos para poder identificar. Si para un hombre con baja escolaridad le cuesta trabajo identificar los momentos en los que se involucra en situaciones de riesgo, con algo tan simple como pues es que me pidió que le ayudara con este paquete, o me pidió que esta mochila la transportara a determinado lugar, las mujeres menos recursos tienen, porque además esta vulnerabilidad se cruza con el asunto emocional, y entonces somos víctimas más proclives a entrar en este crimen organizado y a involucrarnos de una manera mucho más
fuerte en todas las actividades que están relacionadas con esto. Siguiente. Y entonces, por ello, el feminicidio es preocupante en las tres entidades y el único en donde ha sucedido un cambio ha sido Guanajuato, pero con este aumento de la violencia, lo cual significa que aumenta el feminicidio, pero aumenta la tolerancia al feminicidio a pesar de todas las actividades que se realicen. Y esto, acorde con las fuentes consultadas, implica que la violencia familiar es un indicador que va a través, que va enlazado por eso a la violencia, al feminicidio. ¿Y qué sucede particularmente con los jóvenes? Otra vez, este grupo que mencionaban las dos exposiciones anteriores de los hombres y mujeres jóvenes de las zonas marginales son aquellas que tienen mayor posibilidad de ser víctimas. O pues eso no significa que todos los demás no sean víctimas, pero son estos grupos los que tienen estas situaciones de enorme adversidad en todos los tipos de violencia, los que enfrentan mayores posibilidades de ser víctimas de feminicidio. Y pues las tres tuvieron un crecimiento económico en la década anterior, pero la mayoría de la población de Guanajuato, esto no se tradujo en un mejor bienestar para ellos en el sentido material. Y entonces esto hace que en estas condiciones se sientan todavía más vulnerables y además con mayor desconfianza hacia una situación de si aumenta la riqueza de una entidad, pero yo no me veo beneficiada, pues entonces mi compromiso hacia la sociedad tampoco aumenta. Tampoco me siento como más comprometido con una sociedad en la cual uno puede decir, pues algo me da esta sociedad, tengo algún beneficio. Y entonces eso hace que otra vez no tengamos ningún compromiso con una sociedad en la cual no tenemos nada que sienta que nos están mirando, que nos están recuperando, que nos están considerando de alguna manera. Y por ello también este escalamiento de la violencia afecta al tema de las mujeres en el sentido de la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado. Es decir, estos temores ante las extorsiones y los secuestros hacen que las personas salgan del lugar en el que viven y se vayan a otro sin saber a dónde pueden ir con precisión y además con todas estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces esto aumenta todas estas condiciones de violencia que enfrentamos todos, pero particularmente otra vez las mujeres. La que sigue, por favor. Estas son las fuentes consultadas y con eso concluyo. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias a la doctora por su intervención, que nos permite identificar las violencias desde un enfoque regional. Es momento de abrir el espacio para preguntas y comentarios. Les pedimos que levanten la mano para solicitar el uso del micrófono y que al tomar la palabra se formulen sus preguntas de manera concisa. ¿Alguna pregunta? Ustedes hablaban justamente de prevención. En el Instituto de la Mujer, ¿hay algún área donde se le dé apoyo al hombre? ¿O hay un lugar donde se le dé el apoyo al hombre? Pero para prevenir, digamos que la violencia se da hacia la mujer de parte de un hombre. Pero ¿quién está volteando a ver a ese hombre agresivo? Para que él vea y pueda tener oportunidad de cambio y de mejorar. Que finalmente, si nos damos cuenta, nosotras mismas, las mujeres, pues a veces somos las creadores de esos hombres violentos, dándoles ese poder. Pero a mí me gustaría, ¿qué están haciendo las instituciones para voltear a ver a esos hombres, ayudarlos para hacer esa prevención y quitar y disminuir esa violencia que se genera principalmente en la familia?
Bueno, no sé si aquí existe alguna representante del Instituto Municipal de las Mujeres, pero a lo mejor de Casa Apoyo pueden tener algún comentario. Sí, de hecho, bueno, nosotras como parte justo de esta prevención de la violencia, tenemos un programa que arrancamos este año, 2025, para atención a hombres violentos, tal cual. Se les brinda atención psicológica con talleres grupales y tenemos un programa de prevención. La verdad es que también les comparto, desafortunadamente la parte de prevención, como son atenciones voluntarias, nos ha costado mucho trabajo llegar a estos hombres que por su voluntad acudan, que se reconozcan como violentos y que tienen un problema y reconozcan, y más allá del problema igual que busquen alguna solución. Pues no lo hemos conseguido. Ahorita lo que ha sido muy demandado es la atención de aquellos hombres que son enviados por fiscalía porque ya tienen un proceso de atención y aún así con muchísima renuencia a ser atendidos. Entonces, pues sí, Casa de Apoyo a la Mujer, tenemos el programa ahí abierto, igual por si en algo les sirve. Esperamos el siguiente año volverlo nuevamente continuarlo, volverlo a abrir. Gracias. Igual no hay nada más recalcar, y muy importante, que somos Casa de Apoyo a la Mujer, una asociación civil. Este proyecto del que habló mi compañera Laura es financiado, obtenemos los recursos para llevarlo a la realidad a través del financiamiento estatal. Si no tenemos financiamiento, no hay programa. Casa de Apoyo a la Mujer es la única instancia no gubernamental que ofrece este espacio a hombres que ya han generado violencia. Si no es aquí, tal vez en Secretaría de Salud, pero sabemos que están rebasados también. Entonces, ojo ahí también, como que la prevención no solamente incluye al instituto o a las instituciones, sino también los esfuerzos de sociedad civil aquí cuentan, y yo diría que cuentan el doble, porque es toda la burocracia que mis compañeras tienen que hacer para obtener el recurso, para justificar que el recurso se gastó de manera adecuada. Toda la tramitación administrativa de esto, no saben la odisea que es. Y entonces es un doble esfuerzo, porque para las instituciones no les pasa lo mismo. Nada más. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, gracias. Más que otra cosa, es una participación. Yo les quiero decir primero que yo agradezco todos los esfuerzos que están haciendo desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de asociaciones civiles, porque esto es una preocupación que de verdad es importantísima. Esta es una sociedad que necesita un cambio. Esto no nada más se trata de analizar estadísticamente los casos que ya presentan problemas en el sentido de, pues algunos como dicen, pues ya ahogado el niño, o sea, cuando ya hay muertes o cosas así, es porque estamos en un grado de situación muy compleja. Yo pienso que esto se debe atender desde un enfoque todavía que va más allá. Les voy a decir desde mi punto de vista. Bueno, yo estudié una maestría en educación familiar y también soy coach transformacional. Atendiendo a esto, yo pienso que esta situación tiene que ver con la familia, en principio, porque la familia es la célula de la sociedad, y cuando nosotros tengamos un enfoque de unidad y de respeto, cuando formemos las familias y los programas de gobierno vayan aunados a estos enfoques, nosotros vamos a tener matrimonios serios. Los matrimonios son vocaciones de vida, donde tenemos en las manos seres humanos. Nosotros para formar seres humanos tenemos que ser personas preparadas. Entonces aquí también la situación es la preparación que tengan las personas, porque muchas veces estos entornos vienen en la ignorancia, en la falta de preparación, porque la gente se siente indefensa cuando no puede conseguir un trabajo, cuando no puede tener una situación económica diferente,
¿Y cómo van a traer dinero para su familia si ni siquiera, o sea, tienen la posibilidad de esto? Entonces, por eso son vulnerables en ese sentido. Y esta situación no nada más se puede vivir en situaciones de carencia, de pobreza, ¿no? Este es un problema que va más allá de lo que se puedan imaginar. Y está en la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros formamos hijos que aprendan desde el seno de la familia a respetar a la mujer, sabiéndose seres humanos con valores, con virtudes, con límites éticos, no van a atacar, porque son gente que le vamos a dar también elementos de preparación. O sea, aquí el enfoque tiene que estar en la economía, en la educación, pues porque es lo básico, en la familia como prevención. No quieras que ya cuando una persona es violenta y que lo quieres, espérate. O sea, sí, qué bueno que haya programas para esto, pero todavía vamos más allá para que esta solución del problema esté desde la transformación del pensamiento de la educación. O sea, que nosotros como sociedad hagamos un plan fuerte y nos plantemos con los dos pies y digamos, no señor, las cosas se hacen de otra manera, y alto a la música. ¿Por qué? Porque se da muchísimo dinero en programas para remediar causas que incluso en algunos casos son perdidas. Nosotros tenemos que enfocar parte de ese presupuesto en la manera en que nosotros tenemos que prevenir esto. Y tenemos que hacer también una red de apoyo, que es muy importante, esa de la que habló Daniela Hernández y la doctora Jessica. Bueno, les aprecio tanto, o sea, esta reunión, porque esto es algo que nos atañe a todas y a todos. Yo tengo 3 hijos hombres. ¿Cuál es la situación? Que tengo que formar unos caballeros, que tengo que saber que ellos, donde se planten, tienen que respetar a la familia y tienen que ser los primeros que van abriendo esa protección para las mujeres. Ahí está el primer cambio. Entonces, hombres que están aquí, yo les digo, amen a las mujeres y vean la parte dulce que traen a la vida. Y a las mujeres, les digo, yo fui criada con tanta dulzura y tanto amor. Mi mamá era una persona que amaba a la familia. Y por eso estudié educación familiar, precisamente para hacer un cambio radical, medular. Y entonces, esto solo es una simple y humilde opinión. Pero yo les digo que el cambio está en el pensamiento, en la manera en que nosotros concebimos la familia y en la manera en que nosotros nos plantamos para respetar esa sociedad. Gracias. Gracias por los comentarios. ¿No se había alguna otra participación? Sí, en caso de no existir, al ver una mano, que sería la última participación para poder cerrar en tiempo, que han interpretado, pero poder cerrar en tiempo. Hola, buenos días a todas y todos. Pues muchas gracias en primer lugar por el estudio al observatorio y también a las ponentes del día de hoy. Me hace reflexionar mucho sobre esos temas. Yo trabajo temas relacionados con el urbanismo y la movilidad, el derecho a la ciudad y demás, cómo diseñamos las ciudades para que sean pues seguras, no solo para las mujeres, sino para todas las personas. Y este tema es muy complejo. Desde la organización, desde Urbe, no trabajamos específicamente el tema de urbanismo feminista porque, y la realidad es que somos mayoría mujeres en el equipo, pero no lo trabajamos desde ahí porque es un tema muy complejo y entendiendo esas complejidades sabemos que es un tema que pues necesita de todas ustedes como expertas, de nosotras también como mujeres y de escuchar pues la experiencia de cómo vivimos la ciudad las mujeres, ¿no? Por ahí está el tema de los cuidados también, que es un tema pendiente. Entonces, pues, ¿cómo rediseñamos las ciudades en torno a esto, ¿no? Y un poco, sí, este tema de cómo educamos
los hombres y demás, me genera como un poco de ruido, porque me parece que desde cómo está conformada la sociedad es desde donde tenemos esas desigualdades surgen, ¿no? Entonces un poco hoy vemos que tenemos también cómo están conformadas las ciudades, desde ahí surgen esas desigualdades, ¿no? Cómo tenemos personas que viven en las periferias, que no tienen, digamos, acceso a servicios, y tenemos personas que vivimos en zonas más céntricas y pues tenemos todo el acceso a toda educación, servicios públicos como son educación, salud y demás. Entonces me parece que desde cómo conformamos las ciudades, pues desde ahí empiezan estas desigualdades que también inevitablemente van a tocar esta interseccionalidad que comentaba Dani sobre, pues sí, el tema de género, ¿no? Entonces me parece que no tendríamos, o las políticas públicas no tendrían que ir desde la educación y desde esta conformación, pues sí, de la prevención tiene que ir desde cómo estamos, digamos, desde estas desigualdades, ¿no? Cómo visualizamos estas desigualdades y qué estamos haciendo para que estas desigualdades pues puedan tener otra salida, ¿no? Porque si solo nos quedamos en el tema de la educación, me parece que nos quedamos en un tema muy superficial y no atacamos a las causas de fondo, ¿no? Entonces, pues un poco esa es la reflexión. Muchas gracias por sus intervenciones. Como les digo, el tema de género acá en la organización, como nos parece tan complejo, lo vamos trabajando apenas y demás, pero pues bueno, justo coincidimos completamente desde el tema de cómo conformamos las ciudades. Desde ahí pues se generan estas desigualdades y obviamente tenemos estos resultados, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos en la etapa de cierre. Les pediríamos que si nos ayudan a evaluar el evento, nos daría mucho gusto saber de ustedes y qué les parece este evento. En este caso, agradecer a la doctora Jessica por todo el comportamiento regional expresado y compartido, a la maestra Daniela por estas historias, a Brenda. Para nosotros como observatorio, este tipo de espacios es lo que nos da riqueza de poder seguir impulsando temas tan importantes. Me quedaría con algunas reflexiones finales en la importancia de ser puertas y ser redes de apoyo en un tema tan importante como es el tema de mujeres. Entender que tenemos que dejar atrás el paradigma de cosificación de la mujer, y también por resaltar este tema de la violencia, de acuerdo a Johan Galtung, hablamos de la violencia en diferentes áreas: violencia directa, que puede ser esta violencia física, violencia estructural, que se padecen desde las estructuras, llámese sociales, en donde todos estamos involucrados, en donde todos jugamos un papel importante. Yo les pediría que hoy nos vayamos muy claros en la conciencia de la importancia que, en la medida en que estas desigualdades vayan siendo rebasadas, tendremos mejores condiciones para todos, que eso implica que estas masculinidades sean un nuevo paradigma, claro que sí, pero que hoy tenemos que tener un enfoque de género en donde las mujeres estemos en ese eje prioritario. Y bueno, Galtung también habla de esta violencia cultural, así que seamos parte del cambio y busquemos cómo nosotros somos ese eje fundamental para hacer cambios en nuestro alrededor. Dejemos de normalizar la violencia, llámese desde la violencia letal contra cualquier persona, y en este caso contra las mujeres que están principalmente en riesgo. Y agradezco la participación de todos, de Casa Apoyo a la Mujer, de la doctora Jessica, de todo el público, y estamos a sus órdenes para poder seguir con este tipo de escenarios en donde los escuchamos y nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Para dar cierre a nuestro evento, se les hará entrega de un reconocimiento por su valiosa participación a la doctora Jessica Vega y a la maestra Daniela Hernández. Sí, por favor. Hemos llegado al final
a todos su valiosa asistencia y seguimos invitándolos a sumarse como parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Nos vemos en próximos eventos.